Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a hablar de una planta medicinal, el diente de león. El diente de león, cuyo nombre botánico es Tarasacum officinale, es una planta de la familia de las Asteraceae compuestas, que se propaga por semillas en primavera, conocida también como mala hierba, aunque en realidad es una de las plantas más valiosas y útiles en la naturaleza. Posee hojas desde la base dispuestas en roseta, muy lobuladas y dentadas, y una raíz central larga y gruesa. Sus flores amarillas forman grandes ramilletes, visibles desde primavera hasta el verano en las praderas. Planta perenne nativa del hemisferio norte y que podemos encontrar en forma silvestre en praderas, pastos y terrenos baldíos de las zonas con climas templados. La mayor parte de la cola de caballo actualmente procede de Bulgaria, Polonia, Rumanía, Alemania, Francia y Reino Unido. Historia y tradición. El diente de león se ha usado tradicionalmente como remedio por los nativos americanos, preparando la raíz de la planta para tratar enfermedades renales, el malestar y la acidez estomacal. En la medicina tradicional árabe ya se recomendaba en las obras de los médicos árabes del siglo XI para tratar enfermedades del hígado y del bazo. También fue ya mencionada en un herbario escrito en el siglo XIII en Gales, Inglaterra. Y en la medicina tradicional china, donde se mezclaba con otras plantas para tratar enfermedades hepáticas y para mejorar la respuesta inmunitaria en infecciones de las vías respiratorias superiores, como bronquitis o neumonías, además de utilizarse en compresas para tratar la mastitis. La hoja del diente de león es muy diurética y la raíz tiene excelentes propiedades desintoxicantes sobre el hígado y la vesícula. Componentes y nutrientes. Entre sus principales nutrientes destacan minerales, calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, selenio, zinc y muy rica en potasio. Las hojas del diente de león son muy diuréticas y a diferencia de otros muchos diuréticos convencionales que provocan pérdida de potasio, contiene niveles altos de potasio que proporcionan una ganancia neta de este mineral. Vitaminas A del grupo B, B1, B2 y B3, C y D. Flavonoides, apigenina, canferol, luteolina, itasifona, fitoquímicos, betacaroteno, beta-sitosterol, luteína, ácido cafeico, saponina y estigmasterol. Propiedades y beneficios. El diente de león tiene los siguientes efectos sobre el organismo. Diurético y drenante. Es un gran aliado para prevenir y disminuir la retención de líquidos. Las hojas son diuréticas y evitan la aparición de piedras en el riñón, al mismo tiempo que resulta beneficioso frente a infecciones de la vejiga urinaria, la nefritis, la cistitis y la uretritis. Reduce la presión arterial. Por sus excelentes propiedades diuréticas aumenta la micción tanto en cantidad como en frecuencia, y esto es una forma efectiva de reducir la presión arterial. Efecto hipolipemiante. Por la acción de los esteroles existentes en el diente de león, nos ayuda a reducir el colesterol LDL malo, favoreciendo al mismo tiempo el aumento de colesterol HDL bueno. Desintoxicante. Ayuda a restaurar las funciones hepáticas y reduce los efectos de los medicamentos metabolizados por el hígado. La raíz tiene un efecto limpiador importante del hígado y colerético, ya que estimula la producción de bilis. Las hojas y la raíz tienen un efecto colagogo sobre la vesícula, facilitando la expulsión de la bilis retenida, y es recomendada para evitar cálculos. La hoja también puede ayudar a disolver piedras ya formadas. Por estos motivos se recomienda para aquellas personas con deficiencias hepáticas, por consumo excesivo de alcohol o por una alimentación deficiente. Ayuda a controlar la diabetes. El zumo o concentrado de diente de león puede estimular la producción de insulina en personas diabéticas, manteniendo así unos niveles bajos de azúcar en sangre. Por sus propiedades diuréticas al estimular la micción en pacientes diabéticos, ayuda a eliminar el exceso de azúcar en sangre. Mejora el metabolismo de las grasas. Los compuestos activos existentes en el diente de león favorecen y estimulan el flujo de la bilis hacia el intestino, favoreciendo la disolución de las grasas para que puedan ser absorbidas. Efecto inmunológico. Por la presencia de flavonoides es eficaz contra las infecciones de las vías respiratorias superiores, como bronquitis o neumonías. Previene la anemia. Por sus niveles relativamente altos de hierro, vitaminas del grupo B y proteínas que son básicos en la formación de glóbulos rojos y otros componentes de la sangre. También estimula el apetito.
Fortalece los huesos y el tejido conjuntivo, por su aporte en calcio. Además, la presencia de vitamina C y luteolina le hace muy indicado en el tratamiento de lesiones deportivas leves, como esguinces, desgarros o tendinitis, al aplicarlo por vía tópica. Mejora la calidad de la piel, por la acción antiséptica, germicida y fúngica de la savia de esta planta, que ayuda a la curación de eczemas, celulitis, urticarias, forúnculos y comezones, y reduce los signos del acné, aunque se debe evitar el contacto de la savia con los ojos. Fortalece y restaura el estómago. Por sus principios amargos favorece el proceso de la digestión, al aumentar la secreción de todas las glándulas digestivas, indicado en casos de inapetencia y en caso de trastornos como la anorexia. Favorece la salud intestinal. Por su alto contenido en fibra, estimula la adecuada función intestinal, siendo eficaz para luchar contra el estreñimiento. Reduce los dolores abdominales o pélvicos. Nos ayuda a reducir los dolores intensos que aparecen antes de la menstruación y dismenorreas. ¿Cómo podemos consumirla? Se suele tomar tanto fresca como seca, pero también se puede encontrar en forma de tintura, jarabe y en cápsulas, aunque lo más habitual es consumirla en infusiones. Siempre se debe comprobar la dosis recomendada y la cantidad de hierba a usar, ya que las infusiones tienen acción medicinal y pueden producir efectos no deseados en dosis incorrectas. El valor medicinal de muchas hierbas reside en sus aceites volátiles, que se dispersan en el aire si no se tapan. Como infusión. En taza. Primero, poner una cucharadita, 2 o 3 gramos de la hierba seca o 2 cucharaditas de 4 a 6 gramos de la hierba fresca en un colador para tisanas y colocarlo dentro de una taza. Segundo, una vez hecho esto, llenar la taza con agua recién hervida, aproximadamente unos 125 mililitros. Tercero, cubrir la taza con una tapa y dejar reposar de 5 a 10 minutos antes de retirar el colador. Si se desea, se puede añadir una cucharadita de miel natural. En tetera. Primero, calentar la tetera y a continuación añadir la hierba. Utilizar 20 gramos de hierba seca o 30 gramos de hierba fresca por medio litro de agua. Segundo, verter en el interior de la tetera el agua recién hervida, tapar y dejar reposar durante 10 minutos. Tercero, verter el contenido en una taza con un colador. Si se desea, se puede añadir una cucharadita de miel natural. Como decocción. Primero, desmenuzamos las partes secas o cortamos finamente las partes frescas. Si la planta es muy dura, podemos llegar a tener que machacarla con un objeto contundente. Segundo, se colocan las plantas en una cazuela. Si es de metal, debe ser de acero inoxidable o esmaltado. No debemos utilizar aluminio. Se cubren con agua fría, se calientan hasta darles un hervor y se hierve a fuego lento el tiempo recomendado para cada planta o mezcla de plantas, usualmente entre 10 y 15 minutos. Si la planta contiene esencias volátiles, se debe tapar el recipiente. Tercero, se cuela mientras el líquido esté caliente. Cuarto, se pueden tomar entre 3 y 6 tazas de la decocción de planta al día, dependiendo del problema que se esté tratando, ya sea crónico o agudo. En cápsulas. Primero, adquirir en una herboristería el diente de león en polvo o molerlo en casa. Cuanto más fino sea el polvo, mejor suele ser la calidad. Adquirir cápsulas de gelatina o vegetarianas tamaño 00, capacidad 250 miligramos, en un establecimiento especializado. Segundo, poner el polvo molido en un plato o bandeja y recogerlo con las dos mitades de la cápsula, deslizándolas hasta juntarlas. Tercero, cuando estén llenas de polvo ambas mitades, cerrarlas, procurando no derramar su contenido. Guardar las cápsulas. Cuarto, tomar 2 o 3 cápsulas 2 veces al día con un poco de agua. Precauciones y sugerencias. El diente de león debe evitarse en individuos con alergias conocidas a la miel, manzanilla, crisantemo o a cualquiera de los miembros de la familia Asteráceas compuestas. Se deben adoptar precauciones en su consumo por aquellas personas que tengan problemas de diabetes o bajo azúcar en la sangre. Debido a las cumarinas presentes en los extractos de las hojas de la planta, el diente de león puede incrementar el riesgo de hemorragia si se toma con fármacos que incrementen este riesgo, tales como aspirinas, heparina y otros. La tintura de diente de león posee altos niveles de alcohol, por ello debe evitarse durante el embarazo o cuando se conduce un vehículo o maquinaria pesada. Tampoco debe suministrarse a los niños. Utilizar en bajas dosis, si se padece de problemas estomacales, diarrea, colitis ulcerosa o colon irritable. Si se padece de litiasis biliar, hay que abstenerse de ingerirla, ya que el diente de león promueve el flujo de bilis.
Contraindicaciones. En estado de embarazo o lactancia se debe evitar el consumo de diente de león. Algunos medicamentos reaccionan con el diente de león. Unas interacciones pueden ser positivas y otras negativas. Por ello siempre se debe consultar con el médico antes de tomar diente de león junto con cualquier fármaco. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí, o si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.